La primera lectura del profeta Isaías hace un oráculo en nombre del Señor, donde se trata de la sustitución de el mayordomo o ministro del palacio, ¿verdad?, del rey Ezequías en aquel tiempo, ¿no? Hace ver la situación que este hombre estaba haciendo de su cargo, ¿verdad?, de su ministerio. Por lo tanto, trae un mensaje para este hombre, la sustitución por este otro, ¿verdad?, Eliaquim. El profeta Isaías presenta un gesto fuerte de Dios que sustituye a Sogná por Eliaquim. No se trata solo de un cambio administrativo, sino de una enseñanza sobre el modo en que Dios entiende, ¿verdad?, la autoridad que Él da. Sogná había convertido su cargo en un medio de buscar su propia gloria y su propia seguridad y abusar también, ¿verdad? De manera que ya se había convertido su cargo, ¿verdad?, en esta situación egoísta, olvidando que el poder, o más el ministerio, es siempre un servicio. Por eso el Señor lo despoja de su función, de manera que quien se apropia del don recibido termina perdiéndolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía nosotros? Quien se apropia del don recibido termina perdiendo. Es decir, cuando nosotros no cumplimos con la misión que Dios nos da, la vocación de servicio, pues la perdemos. Ya no, y esto sale desde lo más sencillo, a veces, ¿verdad? Desde nuestra casa, de los padres, de nuestros hermanos mayores, o cada quien que tengamos personal, pues, que tenemos una responsabilidad, podemos perder, ¿verdad?, lo que se nos ha dado como servicio, de acompañar, de aconsejar, de administrar también. Lo perdemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos a nuestra manera, a nuestro capricho, a nuestra soberbia, y no es así, ¿verdad? Todos los puestos de ser son, ante todo, un don de Dios, y tenemos que reflejar el amor, la misericordia y el servicio que Dios quiere de nosotros. Así pues, entra este nuevo, ¿verdad?, ministro, Eliaquim, que será revestido de los poderes que tenía aquel, ¿verdad? Con todos sus vestidos y poderes se le da. Y dice que la función es muy importante, muy responsable también, de mucha responsabilidad. Dice que será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré, dice, la llave del palacio en su hombro. Lo que él abre, nadie lo va a cerrar. Lo que él cierra, nadie lo abrirá. Eliaquim será como un padre para todos. Esta paternidad implica el cuidado responsable en favor del pueblo, conforme a la voluntad de Dios. El símbolo de la llave de la casa de David expresa una autoridad real, es decir, una autoridad que viene de la realeza, del rey, y ese rey es Dios, pero delegada, ¿verdad? Y abrir y cerrar no según el capricho personal, sino conforme a la voluntad de Dios. También indica la estabilidad y la fidelidad, ¿verdad? Pues Dios busca servidores en quienes se pueda confiar, hombres que sostengan a otros y no que se sirvan de ellos. Entonces vemos también como una simbología, podemos decir también, de este texto. Se puede referir también, ¿verdad?, después de tantos reyes
a través de la historia de la salvación, ha venido el Rey grande, que es Jesús. Puede simbolizar que este Rey, ¿verdad?, que va a ser para siempre, que va a ser sellado, que va a ser clavado, ese es Jesús. ¿Ya? Y por eso Él trae la llave para abrir y cerrar. Viene en conexión con lo que vamos a escuchar también en ese diálogo de Jesús con Pedro, que le da la llave también, ¿verdad? Entonces vemos, es importante para valorar también los ministerios que el Señor nos da, los dones que el Señor nos da siempre para servir al otro también. Claro, nos sirve a nosotros, porque en el ejercitar nuestro ministerio, nuestros dones, estamos nosotros santificándonos. Estamos haciendo veces de Dios, ¿verdad? Eso es importante saberlo mucho. Hay mucha gente, ¿verdad? Podemos ver en algunos gente humilde que han estado a cargo de la limpieza del templo. ¿Se les ha parecido la Biblia o se les ha manifestado algo? Porque es un servicio humilde, pero también valioso, porque es el templo donde está el Señor, ¿verdad? Es importante ese ejemplo, no digamos en ministerio más grande también, ¿verdad? Entonces nos da este mensaje, este primer texto. En la carta de San Pablo a los romanos, recuerden la vez pasada, el domingo, hablaba Pablo de cómo entender que los gentiles creen en Jesús y una buena parte de los judíos no creen y fueron el pueblo privilegiado, el pueblo en que Jesús les predicó, tiró, ¿verdad? Entonces, San Pablo trata de explicar para que los gentiles no se pongan mal, ¿verdad? No se escandalicen. Bueno, estos son los primeros, no creen. Entonces dice, bueno, es que lo que pasa es que Dios es tan compasivo y misericordioso que ha encerrado tanto a los judíos como a los paganos en un solo combo, como decimos nosotros, ¿verdad? De misericordia. Tanto los paganos no eran creyentes y los judíos tampoco. Pero entonces Él los ha juntado a todos para derramar misericordia y perdón, ¿verdad? Para llamarlos a todos a la conversión. Hoy trata también de explicarlo de una manera más alegórica, ¿verdad? En cual dice, hace como un himno a Dios. Dios es omnipotente, ¿verdad? Dios es sabio, Dios todo lo puede, todo lo que ha creado. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. Por lo tanto, expresa un himno de alabanza, ¿verdad? San Pablo, al contemplar a Dios la grandeza de su salvación, ¿verdad? Reconoce que la mente humana no puede medir la sabiduría, la riqueza ni los caminos de Dios, concluyendo que todo en la creación existe por Él y para su gloria. Se maravilla de los tesoros, de la sabiduría y el saber de Dios, que no tiene fin. Sus decisiones y caminos son tan altos que las personas no lo pueden medir ni explicar por completo, ¿verdad? Y pues San Pablo expresa que Dios ha creado todo y por tanto todas las cosas son para Él y en Él existen. De manera que la respuesta humana, ¿verdad?, al ver la majestad de Dios, no es discutir ni dudar, sino obedecer con humildad para darle toda honra y alabanza al Señor. De esa manera explica, ¿verdad?, San Pablo en torno a este cuestionarnos. ¿Se van a salvar los judíos o no? Pues lo dejamos a la misericordia y a la inmensidad del amor de Dios. ¿De acuerdo? Tal vez se pueden preguntar a ustedes alguna vez, ¿este te va a salvar? Bueno,
Entonces van a decir ustedes, no podemos entrar en el misterio del amor de Dios, ¿verdad? Como decía el Salmo también, ¿verdad? Muy bien. En el Evangelio de hoy, ¿verdad? Importante también, que tiene relación con la primera lectura. Dice y pregunta Jesús a sus discípulos. Primeramente, le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Verdad? Pero apartamos de una introducción de esa pregunta que Él le hace a ellos. ¿Vosotros, quién decís que soy yo? Esta pregunta de Jesús no es una crisis de su identidad. No es que estaba preguntando porque no sabe, ¿no? Sino lo contrario. Está más bien dirigida a nosotros, en juego la identidad de nosotros, desde el momento de los discípulos y hoy para todos nosotros. Jesús le dirige la pregunta con una intensa expectativa, ser reconocido en el deseo fundamental del amor que se revela. Es decir, si yo te digo, te revelo todo, ¿verdad? Lo que soy, lo que tengo, y todavía decir que no te conozco, ¿verdad? Es una tristeza para ti. Ejemplo, un matrimonio, ¿verdad? Que tiene mucho de vivir y todavía no se conocen, porque se pelean, porque se dicen unos cuantos y cosas. Yo creo que en la vida conyugal es una experiencia de conocerse, para amarse, conocerse tanto en el sentido humano como también espiritual y en el misterio, porque cada uno somos un misterio, ¿verdad? Y tenemos que revelarlo. Hay veces esposos que no dialogan, no tienen confianza. Dios tiene una gran confianza con nosotros que nos revela tan grande en la persona de Jesús, ¿verdad? En su humildad, desde que nace, cómo vivió en este mundo, ¿verdad? Cómo murió. ¿Qué más podemos conocer de Jesús? Pero lo importante es la experiencia espiritual, no un conocimiento intelectual, sino esa experiencia que tenemos en nuestra oración, en nuestra historia, cómo el Señor nos ha sacado, ¿verdad?, de problemas, cómo nos perdona cada vez que nos vamos a confesar con sinceridad, con arrepentimiento. Ese vivir en lo íntimo con Jesús es conocerlo, ¿verdad? Entonces, es lo que queríamos explicarle antes para que después entremos en esto, ¿verdad? Esa experiencia que nosotros tenemos que tener y no olvidarla, ya. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que el Hijo del Hombre? ¿Verdad? La gente contesta así, al vuelo, a lo que venga a la mente, a lo que conoce, de que Jesús era un bueno, que curaba enfermos, ¿verdad? Expulsaba todavía a los demonios, pero podía ser también como algunos brujos de aquel tiempo, ¿verdad? Y tiene un concepto o referencia a los profetas también, ¿verdad? Que conocían, pero que ya han muerto y ya no dicen nada, ya son del pasado. Entonces no es una respuesta exacta sobre lo que es Jesús. Por eso le pregunta a sus discípulos, ¿qué piensan ellos de él? ¿Vosotros quién decís que soy? La respuesta del discípulo a la pregunta de Jesús es diferente. Es sugerida por el Padre a quien el Hijo revela, ¿verdad? Simón tomó la palabra y dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, el primero, esa respuesta ¿verdad?, de Simón. Todavía no es Pedro, todavía es Simón, el hijo de Juan, ¿verdad? Esa respuesta que el mismo Jesús le dice, tú lo has dicho no por tu propia inteligencia o sabiduría, sino porque Dios Padre, mi Padre te lo ha revelado, ¿verdad? Es decir, Él conoce por esa vida. Lo sabemos.
como, ¿verdad? En varias ocasiones miraban a Jesús como fantasma, a veces cuando las mujeres fueron a decirle que había resucitado o que no estaba en la, ¿verdad? Que no había estado vacío, el sepulcro tampoco dudaba y todas esas cosas. Sin embargo, pues hay el momento en este lugar, ¿verdad? Donde Jesús le pregunta, es un lugar pagano, donde hay muchas religiones, muchos ídolos. En ese lugar les pregunta a Jesús, ¿quién soy yo? En ese mundo de tanta ignorancia, Jesús le pregunta a ellos, ¿quién soy yo para ustedes? Es importante que se den cuenta quién es, porque después van a quedar solos y van a ir a hablar de Jesús, ¿verdad? Entonces es importante que nos quede en el escrito, ¿verdad? Ese testimonio de Pedro, ese testimonio también al final de los apóstoles, de que supieron quién era Jesús, el Hijo de Dios vivo. Es decir, aquellos lugares eran de Dios muerto, porque no son ídolos. Aquí se refiere al Dios vivo. Por eso Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es importante eso que nos lo podamos entender nosotros también. Jesús lo reveló, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por Él y en Él tenemos que caminar hacia la vida eterna, ¿verdad? Eso. Después, bienaventurado Pedro, bienaventurado todos nosotros. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la iglesia que Jesús fundó y la inició con aquel Pedro también miedoso, dudoso también, pero lo ha hecho como una roca. Esa roca es el mismo Cristo que estará siempre con nosotros, pero a través de ellos, ¿verdad?, ha hecho la promesa de fundar la iglesia y que nadie podrá contra la iglesia católica a la cual pertenecemos nosotros. Es importante, ¿verdad?, esta reflexión. No por casualidad pertenecemos a esta iglesia, ¿verdad? Hemos hecho camino y vamos haciendo camino, luchando contra el mal espíritu, luchando contra el mundo, pero estamos cimentados en la persona de Jesús y en el que ha dejado como persona visible, ¿verdad?, a Pedro y a todos los apóstoles, pero especialmente Pedro, que es signo de unidad y que hoy para nosotros es el Papa, el Señor nos da en cada etapa de nuestra vida cristiana. Entonces también entender por qué somos también una iglesia católica, ¿verdad? Es decir, abierta a todos, universal para todos, ¿no? Sí, pues hermanos, vivamos esta fe en el Señor, pero vivamos también aprovechando los medios que el Señor nos da, de atar y desatar, ¿verdad? Es decir, abrirnos a la gracia, a la misericordia de Dios, al Dios compasivo, misericordioso, siempre dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando lo estemos en esa actitud del corazón abierto a su misericordia y a su perdón. De manera que con esto, pues, hagamos nuestra profesión de fe.